Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, otra clase, ya vamos entrando en el último mes. Y, y bueno, ayer tuvimos una charla interesante por parte de Judith sobre el machismo y el tango, que ejemplificó con varios tangos, o sea, estuvo muy interesante. Eh, Lamentablemente yo hoy no les puedo pasar, no tengo nada para pasarles, o sea que solamente se van a tener que contentar con lo que yo les diga. Respecto a otros temas, ayer estuvimos eh, concluyendo, por lo menos ya tratando de cerrar lo del asado. Por eso es muy importante que los que todavía no se han anotado, y le estoy hablando fundamentalmente a los que no concurren a clase, que si quieren ir, tenemos que saber para, para comprar las cosas. O sea que es importante que las personas que todavía no se han anotado, que hablen con Eduardo o con Nilma para decir si van a ir o no van a ir. Y después eso se arregla ya en el asado, pero es importante el número de los que vayan a concurrir. Bueno, no sé si me queda algo más por decir. Entonces pasaríamos a la clase de hoy. Yo les decía que el programa prácticamente se me agotó. O sea, lo que yo tenía pensado para el 2020, que por lo general siempre hay clases que no se dan por fiestas o por... aquí no hubo ninguna, no faltamos ninguna clase, entonces los temas que yo tenía programados supuestamente me iban a alcanzar, pero no me alcanzaron. Así que estoy un poco inventando estas últimas, inventando no, estoy buscando material para estos últimos sábados que nos queda, este último mes que nos queda. Y hoy justamente hablamos del bandoneón. El bandoneón y los bandoneonistas. Pero con una aclaración, cuando hablamos del bandoneón no vamos a hacer la historia del bandoneón, de cómo llegó al Río de la Plata, de dónde proviene, todas esas cosas que ya ustedes las saben porque ya las hemos hablado muchas veces, del origen y todo, pero lo que lo vamos a ver el bandoneón ya incorporado en la orquesta, o sea, en la orquesta típica, ya incorporado el tango. Y por otro lado, cuando hablamos de bandoneonistas, tendríamos para hacer 10 clases, porque si vamos a hablar de bandoneonistas famosos, tendríamos muchísimas clases o mucho tiempo para dedicarles. Pero fundamentalmente vamos a hablar de los tres que digamos de alguna forma son los pioneros en el bandoneón. No porque fueron los primeros en empezar a tocar, sino que fueron los que empezaron a hacerse conocer, o sea, que incluso han dejado páginas que todavía el día de hoy se siguen tocando. Bueno, y el bandoneón. Hay una frase de Ferrer que dice que el bandoneón tuvo que luchar con la flauta para incorporarse a la música típica. Ustedes saben que tradicionalmente el trío de tango era violín, guitarra y flauta. Bueno, en ese asunto el bandoneón parece que le va a ganar campo a la flauta y los tríos van a ser, entonces van a ir cambiando. Estamos hablando de comienzo de siglo, 1900. Aunque se dice que el bandoneón entró antes, pero en realidad cuando lo vemos ya incorporado a la orquesta típica, porque entró antes, digo, pero no se usaba para tocar tango, se usaba para otras músicas, pero cuando realmente empieza a tocarse en la música típica, podemos hablar del 1914, 1914, plena Guardia Vieja. ¿Y cuál es la característica del bandoneón? Bueno, siempre se ha dicho que el bandoneón es el alma de la orquesta, o sea,
si bien el piano es el que dirige, los violines acompañan, pero el que marca el paso, el alma de la orquesta es el bandoneón. Por eso se le llama el cadenero. Yo les preguntaba ayer, ¿por qué se le llamará cadenero? Y cadenero viene de los bueyes, de los carros. Vieron que antiguamente los carros que llevaban mercadería, eran trasladados por un buey que tiraba. El buey ese se llamaba buey cadenero, que era el que se hinchaba del carro. Bueno, justamente en la orquesta, el que se hincha de la orquesta es el bandoneón, de ahí lo de cadenero. Pero la otra característica del bandoneón, aparte de darle un tono diferente a la orquesta, se dice que lo dosifica. ¿Dosifica en qué sentido? Lo dociliza más que dosifica, dociliza, lo hace más dócil. Hacerlo más dócil quiere decir que lo hace más lento, lo hace más cadencioso, y eso le va a dar lugar a que sea más fácilmente bailable. En una palabra, el bandoneón impuso varias reglas. Una de ellas justamente es que enlentece aquellos ritmos frenéticos que venían de la época de la plena Guardia Vieja, lo enlentece, y le va a dar justamente más posibilidades a los bailarines, porque ya los bailarines van a tener más tiempo para hacer sus figuras, para hacer sus bailes, para inspirarse, o sea, no tienen que andar al galope atrás de la música. Ese es el otro gran mérito que tiene el bandoneón. Y por supuesto, a partir de ahí ya no va a haber orquesta que no tenga un bandoneón. En muchos casos, 2 y 3 bandoneones. Las grandes orquestas llegaron a tener una fila de bandoneones hasta de 4 y 5 bandoneones. Me acuerdo de Troilo y otros más, y ahora no me vienen a la mente, pero me parece que el propio D'Arienzo tenía una fila de bandoneones de 5. O sea, que es un instrumento infaltable en la orquesta. Es infaltable en la orquesta. Seguramente hay muchas orquestas que no tienen bandoneón, pero no es lo mismo. O sea, es una cosa con bandoneón y otra sin bandoneón. Pero no pensemos que el bandoneón empezó ya en las grandes orquestas o empezó ya en la Guardia Nueva. No. Ya el bandoneón, al sustituir a la flauta, o sea, ya empezó en los tríos. Y esos tríos funcionaban a todo nivel, en los lugares más incógnitos, o sea, y más turbios también. Los cafetines, los prostíbulos, los boliches, los piringundines, o sea, todos esos bailes medios mal habidos. Bueno, en esos lugares ahí funcionaban esos tríos que en general eran, como yo les decía, orejeros. Orejeros quiere decir que tocaban de oído, no tenían conocimientos musicales, no habían adquirido conocimientos musicales, porque no había en esa época, no había cómo adquirirlos tampoco. Pero como tenían tanta sutileza y tanta inteligencia, y no se olviden aquello que hablamos tantas veces de la cultura que venía de afuera, porque muchos de estos bandoneonistas y muchos de estos músicos son de origen italiano, son de origen español, pero muchos de ellos o son parientes, pero tienen ya incorporada la música, y por eso se les hace más sencillo poder interpretar un tango o interpretar cualquier tipo de música, aunque no sepan lo que es una nota, lo que es un pentagrama. Bueno, ahora seguimos.